Momento ahora de hablar sobre insuficiencia renal. ¿A qué está abocado justamente este tema? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden llegar a presentar? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede uno dar cuenta cuando está presente ante este tipo de situaciones? Toda esta información en la siguiente entrevista. Insuficiencia es cuando algo no es suficiente. Y renal, específicamente, es cuando la función del riñón no es suficiente. Bien. ¿Qué hace el riñón? Todo lo primero que decimos, ¿qué hace? Pis. Sí. Es lo objetivable. La pis, en palabras sencillas, es una basura líquida. Sí. El organismo en la sangre pone una serie de impurezas y en los riñones, limpiando la sangre, la van sacando de la sangre a la orina. La gente del campo conocía la insuficiencia renal como la uremia. El concepto de uremia es mezclar la orina con la sangre. Obviamente, si yo digo estoy mezclando la orina con la sangre, estoy dando y reconociendo que es una situación seria, me estoy intoxicando. Entonces la insuficiencia renal es un estadio avanzado en donde hay algunas enfermedades que llevan a que el riñón deje de trabajar. El riñón puede dejar de trabajar de manera aguda, brusca. Tema COVID. Vemos muchos pacientes con COVID, con insuficiencias respiratorias y renales agudas graves. ¿Sí? Y en acotación del por qué las agudas tienen una manifestación tan complicada. Y las otras son las crónicas, las que van a través del tiempo, lenta y paulatinamente, perdiendo el riñón la capacidad de limpiar la sangre. El concepto de que la pis es una de las cosas que hace el riñón es por todos conocido que los pacientes en insuficiencia renal tienen anemias. Sí. Es más, es el primer motivo por el cual los pacientes llegan a la consulta, muchas veces la anemia. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal, el daño en el riñón, genera una deficiencia en la producción de eritropoyetina. Es una hormona que produce el riñón sano y que cuando el riñón está lastimado cae la producción, por lo tanto por ahí viene la anemia. Bien. Otras cosas que hace el riñón: activa la vitamina D, que interviene en el metabolismo de formación del hueso, fósforo, calcio, la vitamina D, que cuando yo tomo sol, mi piel absorbe y se activa esa vitamina para que mi organismo, ahí se produce en el riñón también. Por lo tanto, otra de las cosas que produce la insuficiencia renal es el déficit de vitamina D y por lo tanto está acompañado de un trastorno en la generación de los huesitos. Los huesitos de los pacientes se vuelven frágiles con poca cantidad de calcio. Bien. Pero el síntoma más importante tiene que ver con la acumulación de las toxinas. Las toxinas son sustancias que yo las uso para vivir. Cuando yo me alimento, cuando yo vivo y mi organismo está en actividad, produzco esas basuras que se eliminan por la pis. Nombres por ahí para que la gente no se complique: urea, creatinina, potasio, acidosis. Son las sustancias que normalmente mi riñón las elimina y las saca. Cuando no funciona, se acumula. Entonces empieza a subir los valores de urea, empiezan a subir los valores de creatinina, y como son sustancias tóxicas, producen desde gastritis, la piel se vuelve amarillenta y pajiza, el paciente empieza a estar medio aletargado, medio con sueño, porque el cerebro se llena de agua. Todos síntomas que son importantes y que, si yo entiendo cuáles son las dos principales enfermedades que me llevan a la insuficiencia renal en los adultos: 1, diabetes; 2, hipertensión arterial, entendiendo que ambas son enfermedades de curso crónico y que el paciente está enfermo por su hipertensión y que está enfermo por su diabetes, por ahí no nota que empiezan a aparecer otras cuestiones abajo, ¿sí? Empiezan a aparecer la inapetencia, empieza a aparecer la indigestión, la sensación de plenitud, el asco a las comidas. Y la gente por ahí no lo interpreta como
causa de otra cosa que es la que empieza a aparecer y a gestarse lentamente, que es la insuficiencia renal. Nosotros acá en nuestra clínica tenemos un servicio de nefrología. Nosotros vemos nada más que adultos y te diría que de los 30 pacientes que tenemos nosotros en este momento, entre hipertensión y diabetes, tenemos el 85% de los pacientes renales con esas dos causas. Y es interesante hablar acerca de estas dos causas porque son patologías crónicas, como te decía, patologías en donde lo higiénico-dietético son determinantes. Dirás, doctor, sí. En paciente diabético, su dieta es determinante para ver el control de la enfermedad. Por lo tanto, en situaciones de crisis económicas, sociales, como las que estamos viviendo, la gente, por cuestiones económicas, no accede a una dieta adecuada. Por ahí, por cuestiones económicas, se queda sin obra social. Por ahí, si no trabajo, tiene que ir al hospital. Y esta pandemia que nos ha puesto todo en un nivel de psicosis tan grande, hay mucha gente que no quiere ir al médico, no quiere ir al hospital. No, ¿qué voy? Me voy a contagiar. Entonces, vuelvo al concepto. Todas estas patologías de curso crónico, en donde lo higiénico-dietético es importante para evitar o retrasar la progresión de la enfermedad, ahí atamos cabo, es decir, por qué lo social y económico es determinante en estas historias. La gente, por miedo, no va, pero al no ir, no trata la enfermedad de base que tiene, por lo tanto, la progresión en la insuficiencia renal se nota mucho más. Un dato de color, hace unos años atrás, como por ahí suele pasar repetidamente en nuestro país, hubo un periodo económico muy malo con una precarización laboral grandísima. Un ejemplo, los pacientes diabéticos, desde el momento en que se diagnostica la diabetes hasta que llegan a diálisis, suelen pasar entre 20 y 25 años. ¿Sí? Esa es la historia natural de una enfermedad. En ese periodo que hago mención yo, el tiempo para llegar a diálisis estuvo entre los 15 y los 20. Mira la importancia que tiene las condiciones de vida a la cual nos vemos expuestos. No siempre uno puede tener resolución sobre esas cuestiones, pero el impacto que tiene es altísimo. Y se notó en ese mismo periodo que el promedio de ingreso a diálisis, promedio de edad de ingreso a diálisis estaba alrededor de los 65 años, tomando la población general, ¿no? 65. Luego de esto se vio que de esos 65 bajó a 60, el promedio. ¿Te das cuenta el impacto que tiene en la proyección? Y esto es mucho ya estadística. ¿Qué pasa cuando una persona joven se enferma de una enfermedad terminal como es la insuficiencia renal crónica? Deja de ser productivo. El impacto en el sistema es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene expectativa de vida más larga. Por lo tanto, son más años que va a tener que estar en diálisis. Y si el diálisis no le resuelve la historia o se puede proponer un tratamiento como es el trasplante, moraleja, el hombre difícilmente vuelve a ser productivo. Mirá el impacto que tiene, ¿no?